En los próximos minutos les acompañaremos en los paseos del buen camino. Iniciamos el camino interior que emprenden los pacientes de psoriasis y artritis psoriásica, sus familiares y los profesionales sanitarios, y lo hacemos en este ambicioso proyecto de Acción Psoriasis que sigue las etapas de otro camino, el de Santiago. Ha llegado el momento de retomar el camino, esta vez en podcast, a través de la voz. Que nos van a permitir compartir información, conocimiento y las experiencias de todos. Y hemos de saber que en España hay 1 millón de pacientes de psoriasis y artritis psoriásica. Y no estamos solos en la convivencia con esta enfermedad crónica que también nos afecta emocionalmente. La información es una de las claves para mejorar, para andar este camino, este buen camino. Porque nuestra mejora también depende de nosotros. Saludos, soy Antonio Manfredi, periodista, paciente de psoriasis y artritis psoriásica. Hoy nos acompaña don Santiago Cervera, él es médico, es consejero de salud de la Comunidad Foral de Navarra y actual responsable de una consultora sanitaria. Lo primero, señor Cervera, muchas gracias por atender a Acción Psoriasis. Gracias, Antonio. Estoy muy honrado por poder participar en este podcast. La verdad es que vivimos tiempos complicados y es de oficio conocer su opinión sobre el post-COVID, si me permite llamarlo así, que estamos viviendo ya, que lejos de marcharse parece que insiste en quedarse con mucha gravedad. ¿Cómo ve usted en estos momentos la situación? Bueno, habría que recordar que estamos grabando este podcast en la tercera semana de julio. Y que estamos viendo pues que hay una sucesión de brotes que realmente son preocupantes, ¿no? Yo creo que por una parte el hecho de que existan estos rebrotes localizados pues tiene una dimensión positiva, y es que por lo menos se conocen y se están abordando por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, pero por otra parte el dato muy preocupante es que vemos que el coronavirus sigue con una enorme capacidad infectiva, es decir, a pesar de que estamos en verano, a pesar de que las condiciones climáticas parecían indicar que iba a repercutir en una menor tasa de contagios, no estamos comprobando este fenómeno, sino lo contrario. Y yo creo que ahora lo que más preocupa a las autoridades, sobre todo, no solamente es esta situación ahora de atajar estos brotes que se están produciendo, sino también qué es lo que puede ocurrir a partir del otoño, que como es conocido es en el otoño cuando descienden las temperaturas y aumenta, pues un poco la agresión climática más o menos, pues por la humedad o por la lluvia, pues es cuando más transmisibilidad hay de este tipo de patógenos, ¿no? Entonces ahora pues yo creo que hay que tomar unas decisiones pues importantes de cara a lo que nos podamos encontrar en el otoño, porque está claro que no nos podemos permitir una nueva onda epidémica en coronavirus, porque realmente no debería ser así de ninguna manera. Bien, nosotros pertenecemos a una asociación de pacientes crónicos, Acción Psoriasis, psoriasis y artritis psoriásica. ¿Cuál es, si me permite, el consejo que usted le daría a estos pacientes? Bueno, el paciente yo creo que es muy consciente de su situación. Generalmente el paciente con psoriasis es un paciente informado, que ha tomado un nivel de conciencia sobre su enfermedad muy relevante, y esto es así porque sabemos que es una patología crónica, es una patología que se puede mitigar y que cada vez hay mayores alternativas terapéuticas, pero que realmente es una patología con la que se va a convivir prácticamente durante toda la vida. Entonces, el paciente realmente es un paciente informado, es un paciente que es consciente de su situación, es un paciente que sabe cómo tiene que articular, por una parte, sus autocuidados y, por otra parte, también la demanda que ha de producir ante el sistema sanitario. Yo creo que aquí el consejo que usted, Antonio, me proponía no es tanto para ese paciente que ahora mismo, sí, conoce qué es lo que le está ocurriendo y conoce qué es lo que necesita, sino sobre todo para los responsables del sistema sanitario. Ahora mismo hay un problema muy serio, y es que se han juntado, dos realidades epidemiológicas. La epidemiología de una enfermedad transmisible como es el coronavirus, algo inesperado, pero algo que ha comprometido de una manera absoluta la capacidad de respuesta del sistema sanitario, y eso se ha hecho a costa de relegar el tratamiento, de relegar el abordaje de la
digamos, de la epidemiología de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, que eran las que más habitualmente trataba nuestro sistema sanitario. No hay datos muy fiables, hay datos parciales, pero lo que sí sabemos es que gran parte de la patología crónica, gran parte de la patología no transmisible, como es el caso de la psoriasis, se ha relegado por el sistema, por los recursos sanitarios, porque se han tenido que ocupar lógicamente, de parar el impacto de la propia pandemia. Entonces, ahora yo creo que el esfuerzo colectivo que hay que hacer desde todos los ámbitos es procurar que el sistema sanitario recupere lo que tiene que hacer en relación con estas patologías no transmisibles, con patologías crónicas que exigen que haya una capacidad de respuesta también por parte del sistema, a pesar de que el sistema haya estado casi congestionado por efecto de la pandemia. Entonces yo creo que ahora la mayor preocupación es esta, precisamente, no solamente afecta a los pacientes con psoriasis, sabemos que afecta a todo tipo de pacientes, a todo tipo de patologías, y realmente hay que hacer un enorme esfuerzo para procurar que los servicios de salud de las comunidades autónomas vuelvan a mantener un nivel de actividad adecuado a pesar de todo lo que ha costado contener ese impacto sanitario del COVID. Muy bien, muy interesante, señor Cervera. Sin duda, este es también el centro de atención de Acción Psoriasis. Lógicamente, recuperar que el sistema se haga cargo, lógicamente, a pesar de tener que estar atentos a la epidemiología transmisible del COVID. ¿No? Si me lo permite, Antonio, además, creo que habría que hacer esto sacando algunas conclusiones, ¿no? O sea, yo creo que el problema del COVID no solamente ha sido pues todo lo que representa como enfermedad y todo el impacto en movilidad y mortalidad que ha tenido, sino que de alguna manera hay que saber sacar algunas conclusiones, ¿no? Para mí hay una cuestión que es importantísima y es que el sistema sanitario no debería seguir haciendo cosas que hacía hasta este momento y que posiblemente no eran las más adecuadas. Y me refiero fundamentalmente a una cuestión y es a lo que se denomina la generación de valor, ¿no? El sistema sanitario a veces hace muchas cosas que son redundantes, que a veces son ineficientes, que muchas veces no aportan suficiente valor al nivel del paciente. Y yo creo que una de las enseñanzas de esta situación que hemos vivido estos meses atrás es que precisamente el sistema sanitario tiene que ser cada vez más efectivo, es decir, tiene que utilizar más todas las capacidades científicas, tecnológicas, organizativas, de recursos humanos, de recursos profesionales, para tratar mejor las enfermedades. Porque lo que no se puede hacer es que, digamos, el paciente, puede ser en el caso de la psoriasis, pero también hay otros ejemplos en otras patologías, esté dentro del sistema sanitario sin que ese sistema sanitario no le ofrezca la mejor oportunidad terapéutica para resolver su situación. Es decir, dicho de otra manera, lo que tenemos que hacer es que el sistema sanitario tenga más fibra, más músculo, más capacidad de respuesta. Y esto significa hacer las cosas de una forma diferente. En el caso de la psoriasis, además, se produce ese efecto que yo denomino como de escalera, donde a un determinado paciente se le empieza poniendo una pauta terapéutica, luego si no funciona se le pone otra, si no funciona se le pone otra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que ya es el momento de replantear este tipo de modos de funcionar. Lo que habría que hacer es, bueno, pues encontrar la solución adecuada, más adecuada a cada tipo de paciente y podérsela proporcionar, porque eso hace de la sanidad una sanidad pues mucho más resolutiva. Como digo, necesitamos ahora una sanidad con mucha más fibra, con mucha más capacidad de respuesta, más fuerte, y esto tiene que cambiar algunos hábitos que estaban organizativamente instalados, ¿no? Yo siempre digo que, y además hay muchos ejemplos que lo demuestran, que todo contacto del paciente con el sistema que no produce valor solo produce costes. Por tanto, lo que tenemos que hacer es maximizar el valor al nivel del paciente, darle aquella alternativa para poder tratar su enfermedad que sea la más adecuada, porque luego esto va a repercutir en que ese sistema sanitario pues se pueda dedicar también con mayor capacidad a atender otras cosas de una forma también más eficaz y más eficiente, ¿no? Pero sí que me parece que hay que valorar también esto de lo que supone el necesario cambio que tiene que haber en nuestro sistema sanitario, que sea cada vez más eficaz, que tenga más capacidad de aportar valor, y para mí esta es seguramente una de las fundamentales enseñanzas de todo lo que hemos vivido en relación con la pandemia. Si buscamos un titular, yo soy periodista, les recuerdo alguno de los titulares que da este periodo que vivimos es, digamos, una repercusión tecnológica a todos los niveles. La comunicación se ha mantenido, pero esta vez utilizando la tecnología.
también sabemos, por ejemplo, la teledermatología, que está muy funcionando mucho, por ejemplo, aquí cerca de donde yo estoy, en el Hospital Universitario Virgen Macarena, pero en general en todos los grandes hospitales la tecnología se está implantando. Usted es un experto en este tema y, por lo tanto, ¿cuál cree usted que ha de ser el uso tecnológico del sistema de salud sustitutivo, complementario? Bueno, es muy curioso esto que ha ocurrido porque si nos damos cuenta, Antonio, las tecnologías que se están utilizando, por ejemplo, lo que me citaba de la teledermatología, son tecnologías que estaban ya disponibles desde hace tiempo. Sí. Y parece que ha venido esta situación de urgente necesidad para a todo correr tener que montar determinadas estructuras para poder atender a pacientes que no podían acudir a un centro de salud, a un centro de especialidades o a un hospital. Lo que primero llama la atención es esto, ¿no? Que no ha habido una adecuada proactividad del sistema para poder captar las oportunidades tecnológicas. Es decir, hemos tenido que encontrar esta situación cercana al colapso para que se empezaran a montar sistemas que, como digo, desde el punto de vista técnico estaban ya conocidos y existían desde hace ya años, ¿no? Esta es una reflexión. Segunda reflexión, como muy acertadamente usted comentaba, Antonio, no podemos entender la tecnología como una sustitución radical de lo que es la relación entre el médico y el paciente. Es decir, yo recuerdo que el doctor Marañón, que es el inspirador de la medicina que se practica en nuestro país, decía que el instrumento más valioso para el médico era la silla en la que se sentaba el paciente, ¿no? El tiempo necesario para mantener con el paciente una relación médico-paciente que es de donde se puede generar el beneficio clínico para quien tiene una patología, ¿no? Esto sigue siendo cierto, lo que decía Marañón sigue siendo cierto, pero es verdad que esa silla del paciente a lo mejor puede estar en su domicilio y la relación se establece a través de un sistema de videoconferencia, por ejemplo, ¿no? No es en ningún caso sustitutivo este sistema de los valores que definen la relación médico-paciente. Es un entorno, el de la relación médico-paciente, sujeto a consideraciones de tipo deontológico, de tipo ético, por supuesto, donde se plasman las expectativas de los pacientes para encontrar la ayuda que necesitan. Esto no puede cambiar por el hecho de que se haga a través de una red de Internet o a través de una pantalla, eso es así. Y luego hay una cuestión que a mí sí que me gustaría comentar en esto de la tecnología, y es que realmente creo que en nuestro país deberíamos abrir muchísimo más el foco y las oportunidades que la tecnología puede brindar, y que estas oportunidades no solo dependan de lo que hagan los correspondientes servicios de salud, en nuestro país fundamentalmente el servicio público sanitario, sino que también haya algún tipo de sistema o de mecanismo para que muchas iniciativas que pueden surgir incluso del ámbito asociativo, del ámbito de los pacientes, puedan al final ser una realidad sanitaria, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que, por ejemplo, pues los sistemas de salud de España han invertido pues mucho dinero y mucho esfuerzo, por ejemplo, en algunos sistemas que podemos denominar corporativos, por ejemplo, la historia clínica digital, el sistema de receta electrónica. Ahora se va a invertir también en temas relacionados con la telesalud. Pero aparte de estas tres cosas, hay muchísimas iniciativas que a veces son una aplicación, a veces es un sistema de monitorización del paciente, a veces es una pequeña red social para que el paciente pueda compartir sus experiencias. Es decir, hay muchas cosas al margen de lo que es lo corporativo que pueden dar soluciones muy interesantes para muchos pacientes. Y yo creo que ahora se echa en falta que haya una estructura dentro del Sistema Nacional de Salud y de los servicios autonómicos de salud que de alguna forma sirva para empaparse, para recoger todas estas iniciativas que muchas veces se producen, ¿no? Hay en nuestro entorno países como, por ejemplo, Gran Bretaña o como, por ejemplo, Dinamarca, que sus sistemas sanitarios son muy proactivos captando estas iniciativas que pueden surgir incluso del ámbito del asociacionismo, ¿no? Entonces, a mí lo que sí que me parece muy relevante ahora es que, como comentaba al principio de esta larga respuesta, no nos ocurra lo que nos ha estado ocurriendo hasta ahora, que es que había tecnología pero no la utilizábamos. Bueno, pues ahora la nueva tecnología, la nueva manera de utilizar la tecnología que tenemos por delante, que se sepa captar de una forma muy proactiva por parte del sistema sanitario, ¿no? Y me parece que esto es además relevante para los pacientes con psoriasis, porque sabemos que el paciente con psoriasis, bueno, pues sí que existen aplicaciones, sí que existen sistemas de aporte, de soporte, de apoyo del paciente. Creo que hay cosas que son realmente útiles para que pueda también aumentar su nivel
de control de su enfermedad, de mejorar la información sobre su enfermedad para luego eso poderlo activar en el espacio clínico. Pero yo creo que es importante un poco que sigamos avanzando por ahí, ¿no? Y que muchas iniciativas que pueden ir surgiendo, pues el sistema sanitario sea capaz de absorberlas porque al final es un beneficio. Los Angeles is my home. Had a fair share of heartbreaks, made way too many mistakes. Estás escuchando Los Paseos del Buen Camino, un podcast de Acción Psoriasis. LA, everybody wears pasties, acting real crazy, cheering to no babies. Yeah. LA, everybody has a sunroof, singing like they're trying to make the sun move. And I love it. I'm finally done running. Deduzco de sus palabras, doctor, de la importancia del asociacionismo. Nosotros, como usted sabe, todas las asociaciones de pacientes reivindicamos que las asociaciones sean reconocidas como agentes de salud, cosa que no son hasta ahora. Viste mucho tener una asociación cerca, pero no se les reconoce su capacidad de agente de salud. ¿Está usted de acuerdo? Sí, completamente. El asociacionismo es esencial porque yo creo que es un motor de transformación del sistema y el sistema necesita transformación y necesita reformas y necesita mejorar, ¿no? Yo cuando fui consejero en Navarra, pues el asociacionismo, Navarra es una comunidad pequeña, como es conocido, pero había un asociacionismo pues muy pujante en algunas áreas específicas, bueno, por algunas razones de tipo, digamos, en fin, de que se había generado ahí pues una mayor masa crítica en torno a determinadas patologías y realmente el asociacionismo cumplía una función muy relevante, ¿no? Por una parte, la función de poder trasladar a la sociedad la relevancia que tiene una patología. Y en el caso de la psoriasis esto es especialmente importante. Lo es porque frente a la psoriasis muchas veces encontramos lugares comunes, encontramos prejuicios, encontramos desinformación, encontramos informaciones falsas. Yo creo que es muy importante el asociacionismo, especialmente en el campo de la psoriasis, porque es por donde se puede trasladar también a la sociedad un mensaje, diríamos, en positivo, el mensaje en positivo de que al final es una enfermedad que tiene pues unos mecanismos fisiológicos, que tiene unas opciones de tratamiento y que hay que saber atender desde el punto de vista sanitario. Ese mensaje del asociacionismo hacia la sociedad es importante, pero es también muy importante el mensaje del asociacionismo hacia el propio sistema sanitario. Hay muchas demandas que se han de plantear, que nadie mejor que el paciente y sus organizaciones o asociaciones conocen las necesidades que tienen esos pacientes y, por tanto, las asociaciones como interlocutoras de la propia administración sanitaria creo que cumplen un papel fundamental, ¿no? Yo, sinceramente, creo que si tuviéramos que dar tres o cuatro rasgos característicos, y a mí me dicen ¿cómo sería para ti el sistema sanitario ideal? Bueno, pues antes ya comentaba una cuestión, pues que sea un sistema sanitario orientado a la creación de valor, orientado a la generación de resultados en salud. En segundo lugar, que sea un sistema sanitario en donde la dimensión de la humanización sea una dimensión identificable, que se vea que trabaja con esa coordenada. Y en tercer lugar, que sea un sistema sanitario en donde el paciente tenga un papel activo porque al final no solamente es quien mejor conoce lo que le ocurre, sino que es que además es el protagonista del hecho asistencial. Es curioso en esto, Antonio, que nuestra legislación, si la leemos, pues, por ejemplo, la idea de autonomía del paciente, pues es muy clara, ¿no? Es muy clara en nuestro país en relación con que el paciente debe ser el protagonista absoluto del hecho asistencial que le asiste en su enfermedad, ¿no? Pero, sin embargo, luego eso no se ha podido llevar a la práctica en la medida en la que lo previó el legislador, ¿no? Y, por tanto, yo creo que esto pues es un campo que todavía hay que seguir cultivando y que cada vez debería tener pues mayor interés para los responsables sanitarios, sin duda ninguna. Ajá, perfecto. Entonces, doctor Cervera, ¿usted cree que la innovación mejora claramente el tratamiento y la visión global de los enfermos de psoriasis y artritis psoriásica, ¿no? Sin duda. Tenemos que pensar que el sistema sanitario, pues es una organización donde afortunadamente en nuestro país, pues de carácter universal, todos los ciudadanos, por el hecho de serlo,
tenemos el acceso a un sistema, a unos recursos sanitarios, eso es muy positivo desde el punto de vista social, pero el sistema sanitario, digamos, tiene necesidad de que haya unos proveedores externos de investigación científica y de desarrollos tecnológicos. Es decir, el propio sistema no puede, por ejemplo, inventar o descubrir nuevas técnicas o nuevos medicamentos. Necesita valerse de unos sistemas de colaboración con empresas y con entidades que sí que son las que generan la ciencia y la tecnología que luego tenemos que aplicar al trabajo con el enfermo. Y esto es no otra cosa que la innovación. Es decir, el sistema sanitario tiene que ser también un sistema sanitario ávido en la captación de las oportunidades que le presta la innovación. Y además porque creo que ahora estamos en un momento verdaderamente histórico, ¿no? en la humanidad. Y es que los resultados que se están obteniendo de la investigación, por ejemplo, farmacológica, de los desarrollos tecnológicos relacionados con la digitalización, etcétera, esto no lo hemos conocido nunca. Nunca se ha conocido un salto tan amplio, un salto cualitativamente tan grande en relación con las cosas que somos capaces de hacer, ¿no? En el campo de la psoriasis, por ejemplo, la llegada de los tratamientos biológicos diría yo, primera y segunda generación, porque primero había unos tratamientos biológicos un tanto más generales, más para todo tipo de patologías relacionadas con el sistema de respuesta inmunitaria, pero luego ya más específicos incluso para el tema de psoriasis, por haber conocido pues los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se desencadena la psoriasis, pues yo creo que es un hito en la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, lo que es muy triste es que muchas veces, disponiendo de oportunidades que ya la ciencia ha creado, ha generado, pone a nuestra disposición, luego haya un impedimento para poder acceder a esa innovación cuando esa innovación es plenamente conveniente y plenamente resolutiva, por lo menos en lo sintomatológico para muchos pacientes con psoriasis, ¿no? Entonces yo creo que también hay que intentar trasladar esta idea del momento histórico en el que estamos, de que ahora tenemos muchas más oportunidades que hemos tenido jamás para poder hacer bien las cosas en el campo sanitario, y esto pues debería también marcar una actitud diferencial de un sistema de salud que fuera un sistema de salud mucho más centrado en los intereses reales de los pacientes. Doctor Cervera, es un verdadero placer escucharle. Gracias de verdad por haber transmitido a nuestra asociación esa visión tan positiva hacia el futuro. De verdad que nos hace mucha falta escuchar a personas como usted. Muchísimas gracias, señor Cervera, por habernos atendido. Gracias, Antonio. Ha sido un placer para mí. Los Paseos del Buen Camino, un espacio divulgativo para el paciente de psoriasis y artritis psoriásica que permite avanzar un paso más en el camino de vivir con la enfermedad. Los Paseos del Buen Camino son una iniciativa de Acción Psoriasis con la colaboración de Janssen y la producción de QWERTY Podcast. Puedes suscribirte en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y también en la web accionpsoriasis.org.